Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Actores involucrados en la compra pública. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña la señorita Cibile Fernández Córdoba, consultora de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y ella desarrollará el tema Actores involucrados en la compra pública. Adelante, Cibile. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cibel Fernández, soy consultora de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Primero que nada, quisiera darles un saludo especial por parte del Director General de Abastecimiento. En esta oportunidad les voy a exponer sobre los actores involucrados en la compra pública. Bueno, primero que nada, como ustedes saben, esta exposición también tiene que ver con la reforma que estamos haciendo dentro de la compra pública en el Perú, por la reciente aprobación de lo que es la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, ley 32069. Como ustedes saben, va a entrar en vigencia de aquí a 3 meses, ¿no? A partir aproximadamente del día 22 de abril, esta normativa va a estar vigente. Hoy me toca exponer sobre los actores involucrados en la compra pública. Primero que nada, un parte del esfuerzo de la reforma ha sido tratar de dilucidar y establecer claramente cuáles son los roles de cada uno de estos actores. ¿Y quiénes son los actores de la compra pública? Los actores básicamente son, en este caso, la Dirección General de Abastecimiento, el OS, que reemplaza al OCE, ¿no? En compras, los proveedores, obviamente, porque son los que brindan los bienes, servicios y obras, y las entidades contratadas. Vamos a entrar en esta exposición poco conociendo cada uno de ellos, cuáles son sus funciones, qué es lo que les toca de acuerdo a la normativa, cuál es el papel que hacen dentro del proceso de contratación, y espero que este tema realmente les quede claro porque es muy importante saber el rol que cada uno tiene para poder tener un proceso de contratación fluido. Siguiente, por favor. Empecemos con el rector. La Dirección General de Abastecimiento, de acuerdo al Decreto Legislativo 1439, es el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto incluye la compra pública. A veces hay una confusión ahí, pero es importante aclarar. Dentro de las labores de la Dirección General de Abastecimiento, es muy importante que se reconozca que quien es el rector dentro de este sistema y por lo tanto también es el rector de la máxima autoridad técnico-normativa dentro del sistema es la Dirección General de Abastecimiento. ¿Cuáles son sus funciones? Básicamente aprobar todo lo que es la normativa relacionada con el Sistema Nacional de Abastecimiento, emitir opiniones vinculantes respecto al sistema y además en esta oportunidad en la ley 32069 se ha establecido que tiene como una de sus funciones el establecer las medidas necesarias para la profesionalización de los compradores públicos. En este tema vamos a profundizar más adelante, pero es importante ver que en este caso, dentro de la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento se encuentran estas funciones principales. Siguiente, por favor. El siguiente ya es un actor conocido ampliamente, es el OS. Actualmente OSE, a partir del mes de abril, va a ser ahora OS, ¿no? Van a cambiar los documentos de gestión también. El nombre ha cambiado, actualmente es organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ahora pasa a ser el organismo especializado para las compras, para las contrataciones públicas eficientes, OEF, ¿no? Básicamente el OS es el supervisor dentro de lo que es la compra pública en el Perú. Esa es su principal función, supervisar, y además la ley 32069 le ha agregado una función que creemos que va a ser muy importante para el sistema en general, que en este caso es la asistencia técnica o la orientación que este debe brindar a las entidades públicas. Entonces, se está resaltando ya no solamente al OS, su labor supervisora, que la viene analizando ya hace muchos años, sino también reforzar lo que es la parte de acompañamiento y asistencia técnica para las entidades públicas, ¿no? La idea es reforzar este rol que tiene el OS. O sea, el OS, más que simplemente una supervisión de cumplimiento normativo, la idea es que acompañe a las entidades y que las ayude en la toma de decisiones para efectos de que la compra realmente sea exitosa, que es finalmente todo lo que nosotros queremos.
¿no? Que la compra y que la contratación que se realice en términos de eficiencia, de eficacia, de economía, de captación del valor por dinero, ¿no? Y que realmente se logre la finalidad pública, que es finalmente, ¿qué es la finalidad pública? Es básicamente aquello que es la razón de la compra, es lo que se va a entregar a partir de esa compra a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene? Mantiene muchas de las funciones que tiene actualmente el OCE, ¿no? La orientación respecto a el sistema en sí, que ahora es la Planicop. La Planicop incluye todos los sistemas de contratación pública que existen actualmente, entre ellos el SEACE, que no es que se elimine el SEACE, que eso es una confusión que ha habido, una pregunta frecuente, no es que se esté eliminando el SEACE, sino que el SEACE pasa a formar parte de la Planicop. Lo mismo, va a haber una plataforma de contratos menores que también va a ser parte de la Planicop. El sistema de RNP también va a ser parte de la Planicop. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco, parte de la Planicop, ¿no? Y la orientación de los usuarios respecto al uso de la Planicop es lo que estaría a cargo de OES. Además, el OCE mantiene la función de absolver las consultas de las entidades públicas y del sector privado. Ahora, es cierto que si vemos en la diapositiva anterior, se indicaba que la Dirección General de Abastecimiento emitía opiniones vinculantes. En este caso, las opiniones que emite OS no serán vinculantes, pero sí seguirá absolviendo las consultas tal y como lo está haciendo ahora. La única diferencia va a ser que va a tener que seguir las opiniones vinculantes que emita el rector del sistema. Ahora, de todas maneras, esta función, cualquier entidad tal como sucede ahora, o cualquier ente del sector privado va a poder hacer las consultas siguiendo los requisitos que se piden del TUPA de OS para poder hacer las consultas correspondientes, ¿no? Mi siguiente labor está la administración de las herramientas digitales, que ya había comentado. En este caso, al OS le toca básicamente el SEACE y el RNP, que están a su cargo, y también en este caso la plataforma de contratos menores, la administración del RNP, el Registro Nacional de Proveedores, además está encargado de todo lo que es el desarrollo de capacidades, básicamente la parte de la certificación de los compradores públicos, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y además, en este caso, se está agregando una nueva función, que es supervisar y sancionar a las instituciones arbitrales o a los centros de juntas de prevención y resolución de disputas. Esto también es una novedad dentro de la norma. OCE, además de realizar una supervisión de las entidades públicas, ahora va a supervisar también a las instituciones arbitrales y a los centros de administración de juntas y de resolución de disputas. Y además tiene facultad sancionadora frente a esto. ¿Por qué se ha dado esto? Básicamente por nosotros lo que queríamos era mejorar la calidad de la prestación de este tipo de servicios, considerando que es en esas instituciones en las que administran los arbitrajes, en las que básicamente hay muchos recursos del Estado involucrados. Entonces, es importante que estos centros tengan una calidad mínima y eso es un poco lo que supervisará OCE, básicamente que se cumpla un código de ética específico, ¿no? Que hayan determinados estándares de calidad dentro de lo que es el propio institución arbitral o los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. En este caso, todavía dentro del OS, nos encontramos con el tribunal. El Tribunal de Contrataciones Públicas mantiene las competencias que tiene actualmente en la normativa vigente, que es básicamente resolver las controversias por las situaciones que se desarrollan durante los procedimientos de selección, hasta antes del perfeccionamiento del contrato, que es básicamente los recursos de apelación, ¿no? Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores que infringen la normativa, ¿no? Emitir procedentes de observancia obligatoria mediante acuerdos adoptados en sala plena, ¿no? Los cuales también van a tener que tener en cuenta las opiniones vinculantes que emite la DGA, y básicamente sistematizar las resoluciones que emite. En este caso, el tribunal mantiene las funciones que tiene actualmente. La diferencia de repente está dentro de los procedimientos sancionadores, porque sí se está implementando, y esto va a ser progresivo todavía, lo que es que dentro del procedimiento sancionador hayan salas instructoras, ¿no? Que haya órganos instructores dentro del procedimiento sancionador, lo cual no tiene la normativa vigente, pero eso todavía va a ser implementado de manera progresiva. Y el siguiente actor es Perucompras. Perucompras es el ejecutor. Ya hemos visto que la Dirección General de Abastecimiento es el rector, OCE es el supervisor, en este caso Perucompras es el ejecutor, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hace Perucompras? Básicamente
dentro de lo que son sus competencias está lo que es la promoción de la estandarización de los requerimientos, la estandarización, la conducción y la promoción de la estandarización de los requerimientos. Eso se refiere básicamente a la emisión de fichas técnicas y fichas de homologación. Las fichas técnicas son las que se utilizan para lo que es la subasta inversa, ¿no? Y las fichas de homologación son las que en realidad son aprobadas por los propios ministerios. Y lo que te permite son estandarizar básicamente dentro de un sector específico qué requerimientos se van a comprar mediante, qué características van a tener los requerimientos que va a comprar el sector, ¿no? Entonces, estas herramientas en realidad son muy útiles porque ahorran el trabajo de hacer la TDR o la especificación técnica, porque esta ya está previamente realizada, ¿no? Esto ya está hecho, ya está aprobado, entonces lo único que hacen las entidades es recoger lo que dice la ficha técnica, la ficha de homologación y salir a proceso, ¿no? Este trabajo, esta promoción, conducción de esta estandarización de requerimientos la realiza Perucom. Además, está lo que es como hemos visto, Perucom va a gestionar lo que es el listado de fichas técnicas, ¿no? Que es básicamente, como ya he comentado, lo que se tiene luego del proceso de estandarización. La idea es que Perucom tenga un listado ordenado de todas las fichas técnicas para que sea fácil para los operadores acceder a ellas, ¿no? Además, va a administrar las herramientas digitales dentro de la Planicop que le correspondan. En este caso, Perucom tiene a cargo lo que es el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Además, promueve, conduce y gestiona las compras corporativas y las compras centralizadas. Las compras corporativas ya las ya existen en la normativa vigente. Es básicamente mediante la compra corporativa, una entidad agrupa, ¿no? O realiza un solo proceso. Sí. Se realiza un solo proceso para poder contratar los requerimientos de varias entidades, ¿no? Eso es un poco lo que se hace mediante la compra corporativa. En la compra corporativa, una entidad agrupa en un solo proceso las necesidades de varias entidades. Así se ahorran recursos de esta manera. Pero adicionalmente a esto, además está lo que se está estableciendo en la norma, que también es una novedad, que es la compra centralizada. La compra centralizada es ya un encargo, pero que incluye la parte de ejecución contractual. Actualmente existe lo que es el encargo, que es que una entidad le puede encargar a otra realizar las actuaciones preparatorias y además el procedimiento de selección en sí, o sea, esas dos fases del proceso de contratación, las encarga a otra entidad, pero ahora se está incluyendo, además de eso, todo lo que es la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque es importante aprovechar las capacidades de gestión de determinadas entidades que, dada su especialidad, pueden en realidad comprar con mayor eficiencia determinados bienes especializados, estratégicos. Entonces, eso es un poco lo que se busca con la compra centralizada y Perucompras está a cargo de eso. Otra de las funciones de Perucompras es, orientar la labor de orientación y realizar lo que son compras centralizadas de emergencia. Esta normativa trae por primera vez capítulo específico referido a la atención de emergencia. Y entre las herramientas que se ha incluido lo que es la compra centralizada de emergencia, que es básicamente darle a Perucompras este rol de agente en el que éste pueda contratar básicamente pueda ser el que contrata, pueda ser aquel a que las entidades afectadas por una emergencia puedan acudir para realizar determinadas compras. O en todo caso, realizar también lo que son compras preventivas. Siempre se necesita. Esto se hace en coordinación con INDECI, con CNPRED, con los órganos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, poder completar, poder determinar estos son los bienes que se necesitan en una emergencia y realizar este tipo de contratación. Esto es respecto al rol de Perucompras. Siguiente, por favor. El siguiente rol, ya entramos ya a lo que es a la entidad contratante. La entidad contratante, en este caso, tiene varios roles dentro. Entonces, vamos a ver uno por uno cuáles son las funciones que se le da a cada uno de estos roles, ¿no? A cada uno de estos entes dentro de una entidad, para lo que se refiere al proceso de contratación. Empezamos con el titular de la entidad. Es la máxima autoridad ejecutiva al interior de una entidad contratante. La normativa, en este caso, ha hecho un esfuerzo porque solamente aquello que es realmente
muy importante que tenga una opinión específica de esta titular de la entidad, sea el que tenga este nivel de aprobación solamente en determinados temas muy específicos. La mayor parte de las labores que antes de la norma vigente estaban destinadas al titular de la entidad, ahora están pasando a la autoridad de la gestión administrativa, que voy a explicar más adelante. Pero digamos que solamente una serie de funciones muy específicas están quedando actualmente en la nueva norma dentro de la competencia del titular de la entidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la aprobación de determinados procedimientos de selección no competitivos, que actualmente en la norma vigente se conocen como directas. Por ejemplo, ¿cuáles son los que todavía va a seguir aprobando el titular de la entidad? La situación de emergencia, la situación de desabastecimiento y la continuación de prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo. Solo estas tres están quedando dentro del ámbito de competencia del titular de la entidad. Las demás las va a aprobar la autoridad de la gestión administrativa. Además, el titular de la entidad, de acuerdo a la ley, autoriza el inicio de acción judicial de anulación del laudo arbitral. Esto está conforme a la ley 32069 y un poco lo que busca es que las entidades no ejerzan esta facultad, esta posibilidad de solicitar la anulación del laudo por default, sino que realmente sea una decisión que esté pensada desde la más alta, por la más alta autoridad de la entidad, en el que realmente mida si es que realmente vale la pena solicitar esta anulación considerando los recursos que involucra en cuanto a tiempo, horas hombre. Entonces es muy importante que esta decisión realmente se base en un análisis de costo-beneficio. Además, el titular de la entidad autoriza las prestaciones adicionales de obra cuando corresponda. En este caso, ¿cuáles son las prestaciones adicionales de obra que están quedando dentro del marco de competencia del titular de la entidad? En este caso, en el caso de solo construcción, que es el sistema de entrega tradicional en el que un contratista ejecuta la obra considerando un expediente técnico que le entrega a la entidad, en este caso, a partir del 15%, el titular de la entidad puede aprobar, ¿no? Lo que son las prestaciones adicionales, a partir del 15%. Antes del 15% es la autoridad de la gestión administrativa. Y en diseño y construcción es a partir del 20%, pero en cuanto al componente ejecución de obra. Adicionalmente, el titular de la entidad aprueba lo que son las compras por encargo a un organismo internacional y esta facultad es indelegable. Respecto al tema de la indelegabilidad de las funciones, es importante mencionar que si es que la norma no establece expresamente que la facultad es indelegable, esta se puede delegar. Ya todo lo que es indelegable está específicamente en el reglamento establecido, esto es indelegable. Si no lo dice, es delegable. La autoridad de la gestión administrativa. Este es en realidad pasa a ser un poco el protagonista dentro de la entidad, ya un poco dejando al titular de la entidad, que en este caso, como hemos mencionado, se queda con determinadas funciones muy específicas. Y ahora estamos pasando a lo que es la autoridad de la gestión administrativa, que va a ser básicamente el responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación, con excepción de aquellas que se reservan al titular de la entidad. Es decir, básicamente, quien va a supervisar dentro de una entidad cómo se realizan los procesos de contratación, ¿no? Que va a ser la mayoría de temas de aprobación, autorización, va a ser la autoridad de la gestión administrativa. Pero, ¿quién es esta autoridad? En la ley se dice específicamente quién es la autoridad de la gestión administrativa. En el caso de los ministerios, es la Secretaría General. En el caso de los gobiernos regionales, es la Gerencia General Regional. Los gobiernos locales, es la Gerencia Municipal. En los organismos públicos y en las empresas del Estado, es la Gerencia General. En los programas proyectos, es el director ejecutivo. Y en las demás entidades contratantes, es la máxima autoridad administrativa. Esto es respecto a las entidades que tienen la calidad de entidad conforme a las normas específicas que maneja el Ejecutivo. Pero adicionalmente, es importante mencionar que dentro del marco del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, hay algunos entes adicionales que se consideran entidades para efectos de la ley y el reglamento. ¿Quiénes son? Son los órganos desconcentrados y organizaciones a las que hace referencia los literales K y L del párrafo 3.2 del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública. ¿Quiénes son? Básicamente aquellos que tienen la capacidad de gestión para gestionar sus propias contrataciones. Por ejemplo,
hospitales, institutos, escuelas, UGEL, entre otros, que en sí, en estricto, son entidades que pertenecen a otras entidades, ¿no? O no tienen, digamos, una personería jurídica por sí misma, ¿no? Pero la norma, al poder ellos ser capaces de gestionar sus contrataciones, entonces se les considera parte de lo que es, se considera como una entidad contratante, ¿no? En este caso, ¿quién es la autoridad de gestión administrativa? Su titular es ya sea el jefe del hospital, ¿no? En este caso, ese sería el titular que estaría teniendo este tipo de entidades que son, como les explicaba, bastante siguientes. Siguiente, por favor. A ver, ¿y cuáles son las funciones que le tocan a la autoridad de la gestión administrativa? En este caso, autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consultoría de obras cuando le corresponda, hasta el 25% es lo que establece la ley 3206. Además, autorizar las prestaciones adicionales de obra en determinados sistemas de entrega en la sola construcción hasta el 15%, en la autoridad de la gestión administrativa, a partir del 15%, es el titular de la entidad. Y en el caso de diseño y construcción, es hasta el 20%, la autoridad de gestión administrativa puede autorizar prestaciones adicionales de obra. Además, arriba del 20% sería el titular de la entidad. Además, autoriza modificaciones contractuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se implique la modificación del monto contractual o por hecho sobreveniente, también es el que la puede autorizar. Además, resuelve los recursos de apelación. En este caso, para la resolución de recursos de apelación, que le toque resolver a la entidad contratante, porque hay algunos que resuelve el tribunal a partir de cierto monto por debajo a lo que corresponda dentro de la entidad contratante, debe resolver la autoridad de la gestión administrativa de una manera indelegable. Eso está específico en el reglamento. Además, declara la nulidad de los procedimientos de selección y de los contratos, emite pronunciamientos de empleo de observaciones en el caso de obras bajo los sistemas de entrega de suelo, construcción y diseño de construcción. Esta facultad también es indelegable. Y además, evalúa la conveniencia de acudir a un arbitraje internacional. Esta facultad también es indelegable. Como les mencionaba, sí es muy importante resaltar que, a menos que específicamente el reglamento diga que la facultad es indelegable, es delegable. Siguiente, por favor. Adicionalmente a lo que ya he mencionado, a las funciones que ya he mencionado, la autoridad de gestión administrativa puede aprobar determinados procedimientos de selección no competitivos. Había mencionado anteriormente que el titular de entidad tiene algunas de las causales de procedimientos de selección no competitivo, contratación directa, como es conocido en la normativa actual, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las que le tocan a la autoridad de gestión administrativa? Básicamente, todas las demás. Contratación entre entidades, proveedor único, servicios personalísimos, servicios de publicidad para el Estado de financiamiento público indirecto, contrataciones de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación, adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad privada, contratación de servicios especializados en asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, exfuncionarios, servidores, exservidores y miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de Perú, asesoría legal o técnica en defensa de las entidades contratantes en procesos arbitrales o judiciales, y contrataciones de bienes, servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la PNP, y los componentes del SINA declarados de carácter secreto militar o orden interno. Todas estas de aquí son los que puede aprobar la autoridad de la gestión administrativa y esta facultad es indelegable, ¿no? Es dado la importancia que tienen las contrataciones directas dentro del marco, que básicamente la contratación directa es cuando tú puedes contratar sin proceso de selección a determinado, sin un proceso competitivo a determinado poder. Siguiente, por favor. Continuando ya dentro de las entidades contratantes, digamos que ya hemos visto a las dos cabezas, al titular de la entidad y a la autoridad de la gestión administrativa y las funciones que le tocan a cada uno. Ahora toca ya ver dentro de la entidad contratante los más involucrados dentro específicamente lo que es el proceso de contratación. En este caso son el área usuaria, la dependencia encargada de las contrataciones y el área técnica estratégica que ahora un poco explicar. Primero empezaremos por el área usuaria. El área usuaria, su función principal es básicamente elaborar el requerimiento de bienes, servicios y obras. El área usuaria es la que tiene la necesidad. Entonces, a partir de su necesidad, elabora lo que es su requerimiento, ¿no? Además, tiene lo que es el monitoreo del cumplimiento de la ejecución de las obligaciones del contrato como área usuaria y emite la conformidad correspondiente, ¿no? Eso es lo que le toca en sí al área usuaria. Pero nosotros, dentro de lo que es el marco de la reforma normativa, se está tratando de mejorar esta relación entre lo que es el área usuaria y la dependencia encargada de las contrataciones. ¿En qué sentido? La dependencia encargada de las contrataciones va a participar en lo que es la elaboración y revisión de los requerimientos de las áreas usuarias, ¿no? Ahora,
¿hasta dónde va a alcanzar esto? Esto es una preocupación que han tenido muchos de los sectores, sobre todo cuando se publicó el reglamento. Básicamente va a ser respecto a lo que es el cumplimiento de la normativa de contratación pública. La parte técnica del requerimiento es responsabilidad del área usuaria y lo va a seguir siendo, ¿no? El definir su necesidad también lo va a seguir siendo, pero donde la DEC en sí puede establecer y realmente hacer una revisión y decir a la entidad, al área usuaria, esto de aquí no está contra la norma de contrataciones, ¿no? Esa parte es la que le va a corresponder a esta dependencia encargada de las contrataciones. ¿Por qué? Porque la dependencia encargada de las contrataciones es la encargada de la conducción de la realización del proceso de contratación y es el experto de compras dentro del marco de una entidad. Al ser el experto de compras, ¿no? Es el que mejor tiene conocimiento respecto a cómo funciona la normativa de contratación pública. Recordemos que las áreas usuarias son básicamente órganos de línea muchas veces. No son expertos en compra pública, son expertos en su necesidad, en el tema técnico específico, que eso sí les corresponde y van a seguir siendo responsables de ello, pero hasta ahí. Ahora, dentro de este marco, ¿qué más le toca? ¿Qué es el área técnica estratégica? El área técnica estratégica básicamente es cuando la autoridad de la gestión administrativa de una entidad va a determinar y va a decir, bueno, respecto a este grupo de requerimientos, que yo considero que tienen determinada especialidad de acuerdo a las funciones, el área usuaria no van a ser, porque de repente este requerimiento lo tienen 5 áreas usuarias, ¿no? Pero no, esta de acá es la que tiene mejor expertise, es la que va a ser área usuaria respecto de las necesidades de estas otras unidades. Entonces le va a encargar este rol de área usuaria. Ese encargo va a ser total, es decir, esta área técnica estratégica va a hacer básicamente el requerimiento, ¿no? Va obviamente reuniendo la información de las otras unidades, va a revisar el cumplimiento de la ejecución del contrato y va a dar la conformidad correspondiente. Es decir, va a ser la área usuaria para todos los efectos. No es que, por ejemplo, como muchas veces sucede ahora, que hay un área técnica supuestamente, lo que hace es la área técnica es recoger las conformidades de las 10 unidades que han recibido determinado bien o servicio. No, porque quien va a tener la responsabilidad básicamente de dar la conformidad, de verificar el cumplimiento de las obligaciones, va a ser el área técnica estratégica justamente porque tiene el expertise técnico, ¿no? ¿Cuándo se va a determinar qué área, si es que existe una área técnica estratégica? Puede haber más de una, también puede haber, dentro de una entidad puede haber, de acuerdo a los requerimientos que tenga la entidad, pueden haber varias áreas técnicas estratégicas, una por cada requerimiento específico que se realice. ¿Quién va a decidir cuáles son, cómo son? Básicamente la autoridad de la gestión administrativa. Esa es una decisión de gestión. En este caso, estos serían los roles de lo que es el área usuaria. Pasemos a lo que es la dependencia encargada de las contrataciones, que ya les había adelantado que en realidad es quien conduce y realiza los procesos de contratación desde el requerimiento hasta la culminación. La dependencia encargada de las contrataciones, nosotros hemos querido resaltar su rol básicamente como el experto de compras, como la unidad experta en compras y que por lo tanto la que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa de contratación pública, ¿no? Va a participar, como mencionaba, en la elaboración y revisión de los requerimientos de las áreas usuarias, va a elaborar la estrategia de contratación, que es una parte muy importante dentro de lo que es la reforma normativa, ¿no? Que bueno, eso sí daría largo para de repente otro webinar, que probablemente se vaya a tener más adelante, y además incluso va a revisar la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria, pero una vez más, no respecto a los temas técnicos, sino únicamente respecto al cumplimiento de la normativa de contratación. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la entidad contratante y específicamente dentro de la DEC están los compradores públicos. Esta parte de la reforma normativa, uno de los puntos más importantes que se ha querido resaltar a lo largo tanto de la ley como el reglamento es la importancia que tiene el comprador público. El comprador público son los funcionarios y servidores de la DEC que realizan las actividades relativas a la gestión de las contrataciones. Primero que nada, la reforma, tanto en la ley como en el reglamento, se le ha querido reconocer a este comprador público, ¿no? Reconocer la labor que hace, establecer claramente cuál es el alcance de sus responsabilidades, pero en un esfuerzo para básicamente poder apuntar a lo que es la profesionalización de este comprador público. La profesionalización implica básicamente poder llegar en algún momento a no solamente tener determinado perfil específico para los compradores dentro del marco, dentro de todas las de cada entidad pública que existe, sino además poder tener reconocimientos específicos respecto a nivel remunerativo o de carrera administrativa específica que le corresponde. Ese es un esfuerzo que se va a trabajar a través de la DGA, acompañado con Servir. Pero digamos que esta es la primera piedra. Y la primera piedra implica, lo primero que se tiene que hacer es reconocer la existencia de este comprador público, definir quién es este comprador público.
¿no? ¿Qué es lo que hace este comprador público? Básicamente se encarga de todo lo que es el proceso de contratación, conduce el proceso de contratación y realiza el seguimiento de la ejecución del contrato, su conclusión. Estas son las labores que se hacen dentro de la DEC. Dentro de la DEC, los compradores públicos son básicamente los agentes, son los que hacen todas las labores que le corresponden a la dependencia encargada de la contratación, ¿no? Entonces es muy importante reconocer la importancia de estos compradores y apuntar a lo que es no solamente su certificación, porque la certificación es un primer paso, sino además lo que implicaría más adelante la profesionalización de estos. Siguiente, por favor. Otro actor, y esto ya llegamos al último de los actores que están dentro de la compra pública, pero quizás es uno de los más importantes, es aquel sin el cual realmente no podría existir la compra pública, son los proveedores, los agentes del mercado, ¿no? A diferencia de la normativa vigente, se está haciendo un esfuerzo en esta vez no solamente acercarnos al proveedor como de una manera punitiva, que es muchas veces como ha habido el acercamiento en anteriores normativas a los proveedores, que básicamente te sanciono, te pongo multa, te inhabilito, ¿no? Pero no había ningún tipo de incentivo positivo a los proveedores para actuar de manera adecuada. Ya dentro del marco normativo de la reforma sí se está incluyendo lo que es la posibilidad de que a los buenos proveedores se les privilegie dentro de lo que son las compras públicas. ¿Mediante qué? Mediante lo que es la medición del desempeño del proveedor. Este mecanismo valorativo que aparece en la ley 32069 va a ser todavía de aplicación progresiva porque implica que se reúna mucha información por parte de los proveedores, que se pueda establecer, medir claramente, ¿no? ¿Cuál sería el nivel que le va a tocar a cada proveedor? Va a haber proveedores categoría A, categoría B, categoría C. Ciertos grupos de proveedores, los que estén en las categorías altas, van a recibir un puntaje específico dentro de lo que es el factor de desempeño, y los que no van a poder participar también, pero no van a tener ese puntaje adicional, ¿no? La idea es premiar el buen comportamiento. Por ejemplo, premiar a los proveedores que no incurren en penalidades, premiar a los proveedores que cumplen a tiempo, ¿no? Entonces, esos son un poco lo que se busca con lo que es la medición del desempeño de un proveedor. Un proveedor, como saben, tiene que contar con el RNP, ¿no? Pero ahora estamos también cambiándole un poco la visión al RNP. El RNP ahora no va a ser simplemente un registro, ¿no? Sino que la idea es que tenga toda la información relevante del proveedor. ¿Esto qué incluye? Que dentro de la FUP ya no solamente aparezca esa información actual que es referencial que aparece actualmente en la FUP, sino que allí sea una herramienta de las entidades y apuntar, por ejemplo, a que toda la experiencia del proveedor, tanto privada como pública, se encuentre dentro de la FUP. Y lo que hagan las entidades es simplemente ir a esta FUP y, por ejemplo, ya que no que el proveedor le tenga que presentar el mismo documento 20 veces a las 20 entidades en las que participan en el procedimiento, sino que el proveedor pueda decir, mi información de mi experiencia está dentro de mi ficha, que ya ha sido verificada por OCE, que ya ha pasado por determinado filtro. Entonces te ahorras lo que es la fiscalización posterior de los documentos y realmente te facilita el proceso de compra. Esto también es progresivo. Obviamente no va a estar inmediatamente porque, como mencionaba, este tipo de mecanismos sí requiere temas de interoperabilidad entre ciertos sistemas para recoger cierta información, por ejemplo, registros públicos de la SUNAT, ¿no? También requiere que el propio proveedor sea el que le entregue determinada información, que esta pase por determinado procedimiento. Entonces, todo esto se va a plantear de manera progresiva, ¿no? Se están estableciendo mediante disposiciones complementarias dentro del reglamento lo que son este tipo de la transición, ¿no? Cómo va a funcionar en tanto esto se termine de implementar, ¿no? Inclusive en algún momento se va a poder verificar las entidades, ya no es que eso está en la ley, no es que van a tener que, la impedimento va a estar específicamente, por ejemplo, va a salir si está impedido o no, dentro de lo que es la FUP. Pero eso, como les digo, va a ser de manera progresiva, ¿no? Entonces, adicionalmente es importante mencionar que dentro de la ley, también el reglamento se está estableciendo que los proveedores tienen que suscribir determinados pactos de integridad, ¿no? A lo largo del proceso de contratación. Esto básicamente para efectos de, como una manera de también lograr compromiso por parte, porque el compromiso de la integridad es tanto de la entidad pública como por parte de los proveedores. Es importante que este compromiso quede claro durante todas las fases del proceso, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya sería todo lo que es la exposición, ¿no?
Espero que los temas hayan quedado claros. Muchas gracias. Muy bien, Sibile, vamos a empezar con las consultas. Y para eso, por favor, no se olviden de registrar su asistencia, que para nosotros es muy importante que la registren para poder invitarlos a nuevos eventos que vamos a realizar, sobre todo con el tema de la Ley de Contrataciones del Estado. Es muy importante que registren su asistencia, así los tenemos a todos registrados, ¿no? Y podemos invitarlos a todos estos eventos que estamos realizando a raíz de la ley, de la difusión de la Ley de Contrataciones Públicas. Muy bien, Civil, empezamos con la primera consulta. Y la primera consulta dice así: los miembros del comité de selección, sí o sí, deben de contar con certificación OC. En efecto, sí, los miembros del comité tienen que contar con lo que es la certificación. Allí hay que hacer varias aclaraciones. En tanto, con lo que hemos conversado sobre los compradores públicos, la certificación de compradores públicos, se va a efectuar de manera progresiva. Es decir, no es que va a estar vigente al 22 de abril, la fecha en que entra la vigencia de lo que es el reglamento y la ley, sino que se va a implementar en el tiempo, justamente ¿para qué? Para que la mayor cantidad de compradores puedan obtener ese tipo de certificación, ¿no? Entonces, mientras tanto, en todo este tiempo de transición, sigue vigente lo que actualmente está vigente en la 30200, en una disposición complementaria especificada en el reglamento. Entonces, por ahora, sigue manteniéndose las reglas tal y como están, ¿no? Que efectivamente todo aquel que participe dentro de los procesos de contratación requiere una certificación para poder participar para poder ser parte de un comité o participar en cualquier acto dentro de lo que es el proceso de contratación. Muy bien, Civil, claro. La siguiente consulta dice así: ¿quién es el responsable de comunicar las directivas de la entidad correspondiente a las garantías? Además, ¿quién verifica que la carta fianza cumpla con los requisitos pertinentes para el perfeccionamiento del contrato? A quien le toca en este caso es a la dependencia encargada de las contrataciones, que es la que verifica que se cumplan con la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. Ahora hay que recordar que igual la dependencia encargada de las contrataciones hace esta verificación, puede pedir ayuda a cualquier otra unidad orgánica dentro de la entidad para hacer esta verificación, pero en principio quien verifica estos documentos es la dependencia encargada de las contrataciones. Muy bien, siguiente consulta. La identificación de los roles, ¿de qué materia tendría influencia en la eficiencia de la gestión de compras? Es sumamente importante definir los roles dentro de lo que es el proceso de contratación, porque sin eso realmente lo que sucede muchas veces es que el flujo del proceso se interrumpe por problemas básicamente de competencia. Sabemos que, primero, si no están claras cuáles son tus roles y tus responsabilidades, es muy complicado avanzar, porque vas a estar siempre en conflicto, ya sea con el usuario, entre la dependencia encargada de las contrataciones, o inclusive otras áreas dentro de la propia entidad en la cual ninguna sabe exactamente qué le toca y eso que ocasiona para las entidades, que es lo que no queremos. Entonces, por eso es que esta vez se tratado de hacer el esfuerzo de establecer específicamente qué le toca a cada uno, para que cada uno sepa hasta dónde llega su responsabilidad y no haya este tipo de conflictos, porque desde el momento en que tú sabes, esto es lo que me toca a mí, ya con eso puedes gestionar realmente y saber qué es lo que yo le puedo pedir, qué es lo que no, qué es lo que me toca, y no estamos, digamos, gastando tiempo en discutiendo qué es, si yo veo esto, si a ti te toca esto, sino que eso ya está claro desde la parte normativa. Muy bien, Civile. Siguiente consulta. Dice así: ¿es necesario que exista como unidad orgánica la dependencia encargada de las contrataciones o puede ser unidad funcional? La norma lo que te dice es que es lo que la dependencia encargada es, puede ser una unidad organizacional. La unidad organizacional puede ser, sí, pues efectivamente una unidad orgánica, o puede ser también una unidad funcional, que es la que funciona básicamente para las entidades que manejan lo que es un manual de funciones en lugar de un ROF. Pero cualquiera de los dos puede ser. La dependencia encargada de contrataciones puede ser básicamente unidad orgánica o unidad funcional. Claro, muy bien. Continuamos con las consultas. ¿El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de velar por el cumplimiento de los contratos? No. En este caso, a quien le corresponde el cumplimiento de la obligación de los contratos es al área usuaria. El área usuaria es la que va a verificar que efectivamente estas obligaciones se cumplan.
Pero lo que va a hacer la D es básicamente, lo que sí hace es el seguimiento y monitoreo general de todos los contratos que tiene la entidad. Por ejemplo, tiene que sí verificar que si una entidad tiene en ese momento 20 contratos vigentes, tiene que saber el estado de cada uno de esos contratos. Ese monitoreo, ese seguimiento para ver cuáles van a ser las repercusiones presupuestales, si es un contrato que tiene retraso, si no, si es que se va a tener que de repente sacar una previsión o solicitar algo a presupuesto, qué está pasando de repente en el área usuaria porque esto no se da una conformidad. Toda esa data sí la tiene que manejar la D, pero la verificación específica del cumplimiento de una obligación dentro del marco de un contrato, ese es el área usuaria, no es la dependencia de la Ok, siguiente consulta. ¿Se puede considerar a actores en la compra pública a los bienes que uno vende? No, los bienes son el objeto del contrato. En este caso, ya hemos mencionado en relación a todos los que son los actores de la compra pública. Dentro de una entidad contratante, el titular de la entidad, la autoridad de la gestión administrativa, el área usuaria o área técnica estratégica, si es que la hay, y la D. Los bienes, los servicios, básicamente el objeto de la. Bien. Siguiente consulta. ¿Desde cuándo los comités de selección tendrán que estar integrados por personal con certificación OCE nivel intermedio? Esa es una preocupación que realmente creo que muchos actores tienen, pero como mencionaba durante la exposición, eso se va a hacer de manera progresiva. ¿Por qué es que se está pidiendo que los representantes de los compradores públicos, ya sea de un comité o que sean evaluadores, en este caso más que comité, que sean evaluadores, tengan una certificación a nivel intermedio? Esto se pide básicamente porque es parte de lo que es el proceso de profesionalización, ¿no? La idea es que de acuerdo al nivel que tú tengas en algún momento, porque si eres básico, intermedio o avanzado, puedas realizar determinadas funciones dentro de lo que es el marco de una entidad, dentro del marco de las palabras que le tocan a la AD. Por ejemplo, el avanzado puede ser el responsable de la AD, puede ser oficial de compra, que es un tipo de evaluador que asume todo lo que es un proceso de la conducción del proceso. El intermedio puede ser parte de los comités, el básico puede ver lo que son contratos menores, o puede ver todo lo que son labores aparte, ser parte del equipo, por ejemplo, de un oficial de compra, pero esto se tiene que trabajar en el tiempo porque sabemos que lo que es la profesionalización de comprador público es un proceso, no es algo que se va a lograr de un día para otro. Entonces, para poder establecerlo, lo que está en el reglamento básicamente este requisito, porque a eso apuntamos que es importante que todos los compradores ya lo sepan, para que sepan que les toca, en este caso, apuntar a determinado nivel de certificación para realizar las labores que realizan. Pero esto va a ser de manera progresiva. En principio se le ha dado a OCE para establecer su nuevo modelo un plazo de 18 meses, ¿no? Después de la entrada en vigencia. Posteriormente a eso, probablemente también haya un plazo adicional para que todos los compradores puedan acceder a este nuevo modelo de certificación y recién después, cuando se ha visto que hay la suficiente cantidad de compradores que cumplen determinados niveles específicos, es que ya va a ser obligatorio esto que establece el reglamento. Ok, muy bien, continuamos. La siguiente consulta dice, ¿quiénes deben ser exactamente los involucrados para las compras? Como mencionaba, los involucrados en el proceso de contratación, en el proceso de compra, son básicamente dentro del marco de entidad, es la D, el área usuaria, ¿no? Y en el caso que toca alguna aprobación o autorización específica, la autoridad de la gestión administrativa y el titular de la entidad según corresponde, ¿no? Esos son los que están dentro de lo que es el marco de un proceso de una compra específica. Obviamente también los proveedores, porque son a quienes básicamente tú vas a acudir para poder comprar algo. Muy bien. Siguiente consulta. ¿De quién es la responsabilidad de solicitar la disponibilidad presupuestal del área usuaria o logística? En este caso, el reglamento está estableciendo que la D es la que hace esta solicitud a la oficina correspondiente, la oficina de planeamiento, presupuesto dentro de las actividades o la que haga sus veces. ¿Esto por qué? Porque una vez más, lo que estamos tratando de resaltar es que la D tiene la responsabilidad del seguimiento general de todos los contratos que tiene una entidad y a la vez de los procesos que están en trámite. Entonces, es la que tiene la información para saber, por ejemplo, si es necesario no hacer algún determinado ajuste presupuestal correspondiente, porque es la que tiene, digamos, el mapa de absolutamente toda la entidad. Por eso es que ella es la que tendría que hacer esta solicitud dentro del marco de la norma del nuevo reglamento.
Bien, la siguiente consulta es reiterativa, pero bueno, vamos a decírtela. Mi consulta es del artículo 16, certificación de los compradores públicos. Aquí da mención sobre el nivel intermedio y avanzado de la certificación de la OCE. Solo los que tienen la certificación de la OCE en estos niveles podrán realizar contrataciones, ya sea a través de Perú Compras y del nuevo aplicativo que se va a implementar, en la que se están considerando las adquisiciones menores a 8 UITs, o qué tipo de procedimiento o roles se podrá hacer con el nivel básico, o es el que el nivel básico ya no se tomará en cuenta y en qué tiempo se estará aplicando dicho artículo. Sí, como yo mencionaba, este tema sí ha traído bastantes dudas al respecto. Les digo, por ahora, todos tranquilos, este tema va a continuar lo que es actualmente tal como están los modelos de certificación, conforme lo que dice la 30225, que es una disposición complementaria específica. Más adelante, estamos hablando después de los 18 meses que tiene OCE para implementar su sistema, y más adelante cuando ya haya cierta cantidad en realidad de compradores públicos que cumplen determinado nivel, allí sí va a haber lo que se va, que para tú hacer determinadas funciones dentro de la ley vas a requerir cierto nivel de certificación. Y esto también en el marco de lo que es la profesionalización del comprador público. Como mencionaba, probablemente el de básico va a hacer lo que es un contrato menor, de repente ver lo que es el catálogo de acuerdo marco, hacer las labores o ser parte del equipo de repente de un oficial de compra, ¿no? Y ya los evaluadores, para ser evaluador vas a tener que tener nivel intermedio. Entonces, y así más o menos se va a establecer, pero una vez que podamos contar con toda la mayor cantidad de compradores públicos certificados de determinados. Muy bien. Y si viene como última consulta, nos dicen así, ¿cuál es la responsabilidad del área usuaria en el proceso de selección en esta nueva ley? El área usuaria sigue con su rol actual, que es básicamente determinar su necesidad, determinar su requerimiento, verificar las obligaciones del contrato y dar la conformidad correspondiente. ¿No? Siguen en el marco correspondiente, pero lo que sí te has tratado de hacer es delimitar lo que le corresponde al área usuaria y lo que le corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones para evitar conflictos entre estos, ¿no? Entonces, el límite ¿dónde se ha puesto? Se está diciendo es a nivel técnico. Todo lo que sea a nivel técnico que está relacionado con la necesidad y con el expertise del área usuaria, solo mantiene el área usuaria, y lo que es el cumplimiento de la normativa de contrataciones en general, sí se queda dentro de lo que es el ámbito de la dependencia encargada. Muy bien, Civile, y esa fue nuestra última consulta. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por su participación. Espero realmente que les sea mucha utilidad esta exposición, ¿no? Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, ahora continuando, tenemos el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Esto ustedes lo pueden encontrar en la resolución ministerial número 3330-2021-EF/47. Acá contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad, ¿no? En el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría del sistema que integran el SAF, que son abastecimiento, el sistema de programación multianual de gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad. Y también incluye la Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos. Gracias, Civile, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, actores involucrados en la compra pública, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, y los invito a suscribirse a este canal y activar notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta pronto.